Como tiene que ser en Argentina, cuarentena total. Chile podría replicarlo, lo planteamos en la conversación y abro contigo, Michelle. No son pocas las voces que en Chile han señalado de que lo que hizo Argentina desde anoche, aquí lo deberíamos haber hecho hace rato. ¿Estás de acuerdo tú con eso? A ver, creo que aquí es súper complejo empezar a tratar de entregar direccionamientos hacia un gobierno donde yo creo que lo que hay que fortalecer es el liderazgo por una parte, pero segundo, también el gobierno debe abrirse y generar una gestión más abierta, incorporando a otros actores que puedan darle una visión que no sea solo la medicalizada. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con los cierres. La medida de un cierre, sea parcial, total, no es solamente una medida de orden sanitario y médico. Es una medida que tiene externalidades que son sobre todo además de carácter social. Sí. Y te pongo un solo ejemplo. Si yo cierro y nosotros decimos en este momento, yo he escuchado algunas declaraciones que tiene que decirse, es casi pongámosle el candado ahora. Sí, lockdown ahora. Exactamente. Si nosotros ponemos el candado ahora y no permitimos que la comunidad se prepara para eso, logísticamente, pero además emocionalmente, lo que nosotros vamos a tener es una competencia entre lo que es cumplir una medida y, por ejemplo, necesidades de subsistencia que son absolutamente básicas. Y ahí hay un tema que incluso lo asocio al sentido común. Si una persona que no tiene el suficiente alimento en su casa o no tiene asegurada la cadena de distribución de alimentos, yo te aseguro que esa persona no va a cumplir la cuarentena. Por lo tanto, es fundamental comprender que estas medidas deben ser progresivas, planificadas, y que además ese plan idealmente debe ser dado a conocer. Hace un par de días atrás, el alcalde de Nueva York, estamos hablando de una ciudad además muy compleja de administrar, anticipó lo que hemos escuchado, dos palabras que quizás podemos después explicarlas a qué se refiere, que es un shelter in place. A ver, ¿ya? En español, por favor. Por eso, porque eso muestra la distancia a la cual estamos. Claro. Un shelter in place lo avisa con 48 horas de anticipación. Y ahí quiero quizás ser un poco didáctico para que comprendamos palabras que hoy día dan vuelta, pero que lo primero que nos muestra es que como no tenemos una definición en español, es claro que está muy lejano nuestro sistema de emergencia. Y como está lejano nuestro sistema de emergencia, son medidas que no tomamos. El lockdown y el shelter in place son parte básica de las medidas que se toman en los sistemas de emergencia. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que en cada tiroteo que existe en un centro educacional en Estados Unidos, vamos a escuchar dos palabras. Lockdown, que significa que el campus completo se cierra. El general lo sabrá, por ejemplo, que nosotros le llamamos generar un perímetro de seguridad. El lockdown es nadie entra, nadie sale. Básicamente eso. El shelter in place es tomar refugio en el lugar que tú estás. Por ejemplo, tan cotidiano en países como Estados Unidos, Canadá en general, los anglo, finalmente, es shelter in place en una escuela, por ejemplo. Se sospecha que anda un traficante de droga y se dice shelter in place y significa que todas las personas se encierran en el lugar más cercano, una oficina, una sala de clase, etc. Cuando eso va en una ciudad, lo que ocurre es que es meterse dentro de su hogar y quedarse dentro de su hogar. Entonces, pero eso, como te digo, los sistemas modernos, que nosotros hoy día estamos copiando la palabra, implica que en el procedimiento está asegurado una serie de elementos. Desde la seguridad, la cadena de distribución de elementos básicos, que no solamente es alimentación, adultos mayores, por ejemplo, medicamentos, etc. Si tú me dijeras, primero tiene que ser progresivo cuando no estamos acostumbrados. Hoy día, por ejemplo, yo creo que una medida razonable, fácil de implementar, porque el Estado ya tomó la decisión de poner toda la carne a la parrilla en materia de herramientas, pero la herramienta hay que utilizarla. La herramienta por sí sola nos genera solución. Por ejemplo, hoy día uno podría pensar de que, y no quiero hacer un emplazamiento al gobierno, por favor, porque el gobierno tiene que tener el liderazgo necesario para tomar las medidas con toda la información disponible, pero utilizando un poco la misma política y criterio. Si nosotros cerramos las fronteras para generar un lockdown de fronteras, lo que podría generarse hoy día, progresivo y no extremo,
es un lockdown regional, no de todas las regiones, sino que aquellas regiones que son capaces de generar mayor cantidad de transmisibilidad a otras regiones. La región metropolitana. Ahora, pregunta para ti, Michel, para usted, diputado José Salía, para el diputado Desbordes y para Paola. La misma pregunta, con respuesta corta, por favor. Sí, no, ¿por qué? A ver, si en sus manos estuviese la posibilidad de decidir si se hace este cierre de ciudad o apagón total de la región metropolitana, ¿lo harían? Sí, no. ¿Y en qué periodo de tiempo? ¿Hoy día, mañana, el domingo? ¿Cuándo? Michel, parto contigo. Yo no haría un cierre total inmediato porque creo que puede generar más problemas que solución. Lo que haría primero una medida progresiva, que es cerrar las regiones y evitar el tránsito de ingreso y salida de la región para dejar entonces el primer paso para el segundo escalón, que es ya tomar una medida de cierre más grande, pero permite preparar a la gente psicológicamente incluso frente a una medida de cierre. ¿Diputado Fonsalía? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que tiene que ser gradual y en Perú hicieron eso, no sé, entre departamentos, que sería acá como regiones, no pueden trasladarse, pero eso hay que hacerlo con cierta anticipación, porque hay mucha gente que va a tener que trasladarse, entonces no me pueden avisar estando, no sé, en Santiago y no pudiendo volver a Temuco. Entonces hay que preparar la situación, pero yo creo que el gobierno ha ido gradualmente, por ejemplo, con el tema de los moles ayer, la discoteca hoy día, o sea, ayer también se anunció la discoteca hoy día. Entonces, creo que hay que ir gradualmente cerrando ciertos lugares de concurrencia y finalmente, si esto sigue expandiéndose, llegar a lo que dice Michel. ¿Diputado Desbordes? Hoy día no, hay distintas opiniones acá, pero uno tiene que decidir, bueno, a quién escucho. Y Chile está escuchando a la Organización Mundial de la Salud. Estamos trabajando coordinados con la OMS ha sido muy categórica respecto de que acá se están haciendo las cosas como se debe. Es necesario mantener, ojalá, el mayor tiempo posible el control respecto de los contagios. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quiénes se contagiaron? ¿De dónde venía el contagio? Hoy día hay un 3% de casos que no son trazables, que tú no puedes determinar de dónde. Mientras eso no aumente, la OMS te dice no hagas estos cierres masivos, no encierres a la gente en su casa. Eso va a ocurrir y va a ocurrir la próxima semana, 2 semanas más, no lo sabemos, puede que sea mañana, dependiendo de la situación sanitaria, y el gobierno está midiendo esto minuto a minuto. Por eso ayer nos anticipamos y ojalá hablemos en 2 minutos, en algún minuto del programa sobre el tema del plebiscito que se corrió, ¿no es cierto? Que se corrió la fecha, no se suspendió porque hay gente que tiene que suspendió el plebiscito, no se ha suspendido. El proceso constituyente sigue igual de vigente. Muchos hubieran querido que echáramos por la ventana el proceso constituyente. No, responsablemente se va a mantener, hay fechas distintas y nada más que eso. Pero bueno, volviendo al punto, vamos a llegar a eso en algún minuto. Pero hoy día, según los criterios que la OMS nos está recomendando, de acuerdo a lo que la OMS vio en el resto del mundo, nosotros no estamos en condiciones de decretarlo hoy. Paola. En mi opinión, hay que hacer algo que nos falta, y nos falta desde el 18 de octubre y desde mucho antes. Hay que escuchar. Y yo creo que ahí hay que ser y contar con liderazgos mucho más generosos que los que hemos visto hasta ahora. Y cuando hablo de generosidad, asumo que tiene que ver con tomar medidas que muchas veces son poco populares, poco aplaudidas, pero que requieren un liderazgo que esté pensando no en las próximas elecciones, sino que esté pensando en las personas. Y aquí, más allá de las medidas económicas, la prioridad es una sola, y es la salud. Y no puede ser que muchas veces estas cuarentenas sean solo para aquellas personas que pueden tener esta cuarentena. Personas que hacen el aseo, personas que trabajan en los hogares, personas que son independientes, perdónenme, pero hoy día no tienen opción de cuarentena. Entonces, creo que aquí es necesario una señal política mucho más potente que la que hemos tenido hasta ahora, y que no pasa necesariamente por decir decreto o no decreto la cuarentena. Yo me gustaría ver, cuando se hacen las vocerías desde el gobierno, desde el Palacio de la Moneda, donde corresponde, me gustaría ver junto a las autoridades, a la presidenta del Colegio Médico, me gustaría ver también a todos los expertos desde áreas muy distintas, me gustaría ver incluso a los científicos jugando un rol protagónico. Entonces creo que es el momento de escuchar mejor, que esas comunas donde han sido muy sabios los alcaldes y han dicho yo protejo a mis vecinos y cierro los terminales y cierro los ascensores, sean escuchadas, porque no sacamos nada. En Santiago nomás tenemos más de 30 comunas. ¿Qué sacamos con que en una comuna se haga algo? Si vivimos ahí al lado de la otra comuna. Claro. Entonces se requiere esta mirada, reitero la palabra, generosa, integral y no populista para tomar las decisiones. Voy a volver sobre los puntos que han ido planteando, pero quiero cerrar la ronda con el general Tapia. General, ¿usted cerraría hoy día, por ejemplo, la región metropolitana? A ver, yo creo que hoy día las decisiones se toman no igual que antiguamente. Antiguamente se tomaban en base a la experiencia.
campesino salía, miraba al cielo y decía va a llover. Hoy día hay un conocimiento científico que te da a ti un poder de decisión. Y en este caso hay asesores. En lo particular, yo no tomaría una decisión tan drástica. ¿Por qué? Porque me da la impresión que aún no están las condiciones, pero sí entiendo que puede ser progresiva y sectorial. Y hay un detalle que a mí me gustaría saber, es cuáles son los indicadores que se necesitan para tomar una medida de esta envergadura, el cierre total. ¿Cuál es el indicador? Que fallezca una persona, que sean 1000, que sean 500, que sean 2000, y eso yo no lo desconozco. No sé qué es lo que el gobierno tiene como indicadores para poder decir se procede al cierre. Y eso es una pregunta interesante. Michel, quizás tú puedes responderlo. Yo creo que vamos aclarando un poco porque en la progresividad también está la capacidad del nivel de interrupción que generamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cierre de una región, no implica la totalidad del cierre hacia adentro, ¿cierto? Es decir, todo sigue funcionando igual. Cuando hablamos del cierre de una región, del lockdown de una región, no estamos hablando del shelter in place, es decir, todos se quedan adentro, son medidas diferentes. Por eso que hay que explicar bien, porque estamos mirando lo que ocurre afuera, pero no estamos comprendiendo el significado de las palabras y la implicancia procedimental de la palabra. El lockdown de la ciudad implica, por ejemplo, que nadie entre o salga de la región. ¿Cuál vendría a ser el criterio? En aquellos lugares donde tenemos un brote comunitario que se ha expandido más de lo necesario. Por ejemplo, tenemos una región con 2 casos, estamos hablando de que probablemente no sería necesario establecer una restricción de la salida o el ingreso. Pero cuando ya estamos hablando de la región metropolitana, estamos hablando de movilización de personas potencialmente contagiadas, por ejemplo, a la región de Valparaíso. Claro. Y eso significa que Italia es el mejor ejemplo desde el punto de vista europeo. Si uno lo mira un poquito por debajo del agua, probablemente el lockdown total de Italia no fue una decisión solamente del primer ministro, fue una decisión sobre la base también de la presión de los países europeos de decir aquí hay que cerrar. Entonces, asumamos el criterio del lockdown asumiendo Unión Europea, Italia. Es decir, cerremos, por ejemplo, Santiago, que hay un brote importante. Michel, pero cerrar una ciudad no significa que no puedan salir a la calle. Que no pueda, no, eso es un buen punto. Por eso Una precisión. Esa es la diferenciación. Exactamente. Sí. Cerrar una ciudad te permite salir a la calle. Exactamente. Hoy estamos en cuarentena voluntaria. Claro. Las medidas que pueden venir pueden ser cerrar una ciudad, pero no implica que no pueda salir a la calle. Y que la otra medida es la cuarentena obligatoria, que es lo que Argentina se transformó en el primer país de América Latina en hacerlo. En el primer país tendrán sus mediciones, tendrán sus proyecciones, ellos también sabrán cómo es su sistema de salud. En Perú hay toque de queda a la noche. Sí. Y así, y uno, entonces, son varias las medidas, y yo creo que también hay una confusión en cuanto que todos quieren que se haga, pero hagamos esto, hagamos esto. Porque como nunca, y esto ya es un análisis comunicacional, yo creo que esta es la noticia de la cual más información tiene la gente en el mundo. Información y desinformación. Sí. Porque no está ocurriendo en un lugar, está ocurriendo en 180 países y a uno le llega información a las redes sociales, familiares, amigos, de todas partes. Entonces, claro, hay una suerte de psicosis. Yo soy de la idea de confiar en las autoridades, de tener solo una voz, de creer que se están haciendo las cosas bien, y yo pienso que se están allanando en Chile a través de todas estas medidas para poder tener esta cuarentena obligatoria. Por eso es que primero el estado de catástrofe, por eso es que también despliegue de militares que garanticen abastecimiento, el flujo de personal de salud, vacunas. Pero la medida de cuarentena evidentemente que va a venir, pero no puede venir de sopetón. O sea, mira, en Argentina lo anunciaron 4 horas antes de que comenzara. Pero hay una cosa, Germán, que lo dijo Mario, hay países de Latinoamérica que toman medidas extremas porque no tienen capacidad de trazabilidad. Exacto. Eso es verdad. En Chile hay una capacidad de trazabilidad. Sí. No sabemos hasta qué cantidad va a ser trazable. El 3% no está bien, pero trazable. mientras tú tengas trazabilidad puedes ir tomando medidas progresivas, porque también esto tiene mucho de psicología de masa. Claro. O sea, cómo también nos afectamos, obviamente, a las personas con la cuarentena desde el punto de vista psicológico, social, y eso de alguna manera tiene que ser súper manejado de manera muy fina. Y también, volviendo también a lo que dijo Mario, o sea, aquí en Chile se está escuchando, teniendo trazabilidad, escuchando a la OMS.
Y por eso se están tomando medidas graduales. Obviamente hay países latinoamericanos que no tienen trazabilidad y que, bueno, cerraron la frontera inmediato, hicieron todo lo extremo porque no tienen cómo medirlo. Claro. Y eso es una garantía que en Chile al menos hasta el minuto se ha podido hacer. Exactamente, lo que explicaba el otro día el presidente, que aquí tenemos un alto nivel de testeo, por ende hay un alto nivel de positivos, pero tenemos una muy baja, o sea, de hecho no tenemos personas fallecidas. Claro, y sí tenemos un seguimiento de las personas que están más graves. Hay una pregunta que se repite, Michelle, en redes sociales y que la gente nos plantea, nos dice, ya, en caso de que se decrete una cuarentena total, que nos digan como a la Argentina, todos a la casa obligatoriamente, te pilla la policía en la calle, te va a agarrar y te va a preguntar usted para dónde va. ¿Quiénes necesariamente, esencialmente, debiesen seguir operando con cierta normalidad? Yo creo, hospitales, ¿cierto? Personal sanitario, sí. Medios de comunicación, evidentemente, la policía, las Fuerzas Armadas, farmacias, supermercados, bencineras y transporte público. Eso creo yo. Agua, luz. Sí, los servicios de calidad pública. La persona que trabaja en suministrar servicios básicos. Claro, petróleo, benzina, ¿Qué otro se nos queda en el tintero? ¿O se nos está sobrando alguna acá en esta lista? A ver, lo primero, yo quiero aclarar algo, porque cuando hablamos de lo que recomienda la OMS, es cuando los organismos internacionales, como el caso de la ONU, la OMS, que depende de Naciones Unidas, recomiendan algo, es el mínimo exigible. Porque ellos no pueden recomendar un estándar que solamente esté indicado para países desarrollados. Y eso es súper importante. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos solo siguiendo las recomendaciones y las guías de la OMS, estamos hablando en términos de, por ejemplo, el desde. Sí. Ahora, eso son recomendaciones y son recomendaciones sanitarias que hoy día está con el tema del aislamiento, la distancia social, etc. Desde el punto de vista de la alteración, cuando es progresivo, por ejemplo, si hoy día tú estableces que hay un brote comunitario importante en una ciudad emisor de contagio, obviamente el cerrar una región implica, entre otras cosas, que esa región internamente sigue funcionando, por lo tanto no hay alteración. Tú lo único que estás evitando es la emisión de posibles vectores hacia otro lado, ¿ya? En términos de las medidas más relevantes hoy día, y te diría que desde hace ya un mes y medio, en países desarrollados es testear, testear y testear. Sí. Para detectar y para aislar. En términos epidemiológicos, nosotros perdimos la trazabilidad en la fase en que estamos hoy día. Sí. Hoy día lo que se denomina, y en ese caso, por ejemplo, en Estados Unidos, se es mucho más asertivo. Estamos en una fase donde es mitigación. Y por lo tanto, estas medidas tienen que ser tomadas en el momento correcto, progresivamente, y tengo la sensación, y ahí coincido, de que hay un tema de la detección en países donde probablemente es bien perversa esta comparación de decir Chile tiene más casos que detectados y su situación es más grave que la del país del lado. No, porque eso depende de cuán agresivo esté siendo en la detección. En Chile hoy día, por ejemplo, la detección está siendo relativamente estándar, base, que es detectar y hacer testeo a personas sintomáticas. Sí. ¿Qué es lo que ya se hace en países más desarrollados, donde tomaron la línea base, pero fueron más allá? Y que es la recomendación para ser más agresivo, es hacer un testeo ya no solamente al que llega al centro asistencial. De hecho, hemos visto en países desarrollados cómo el testeo incluso se hace en la calle. El testeo del coronavirus y el testeo de temperatura. Sí. En Corea ha sido un caso de ello. Estados Unidos, el gran problema político que hay hoy día tiene que ver con testear sí. Y aumentar la logística de eso.